Bueno, después de haber visto las operaciones, o sea, nosotros vamos en camino a hacer cálculos combinados con números racionales. Yo les acabo de definir el número racional en su forma decimal, su forma fraccionaria, las operaciones, suma, resta, multiplicación y división, hasta ahí. El número racional, yo dije que había una forma de escritura que era la decimal. Y en esta forma de escritura decimal aparecen algunos decimales con algunas características particulares y con una forma de poder pasar a fracción esos números decimales. O sea, la forma elemental de pasar un número decimal a fracción es dividirlo. 3/4 divido y obtengo el decimal. 10 27avos divido y obtengo el número decimal. Sucede que nosotros lo que queremos es salir del número decimal y llegar a una fracción, ¿verdad? Porque pasar de la fracción al número decimal es muy fácil, se hace la división y pones el resultado que te dé. Pero ahora nosotros queremos hacer el camino inverso, que es pasar del número decimal, pasar a la fracción. Y eso presenta algunas posibilidades. Y aparecen algunos números decimales particulares. Lo primero es un número decimal común y corriente, vamos a suponer el 1,23. Después aparece un número decimal particular que se llama periódico puro. Que podría ser, vamos a suponer, 1,6. ¿Vieron cuando ustedes calculan un promedio y les da a veces 6,66 y vienen y dicen, me da 7, no me da 7? En realidad les dio 6,66 y este 6 se repite indefinidamente. Bueno, ese 6 repitiéndose indefinidamente es lo que se llama periodo. Es un número decimal periódico. ¿Qué quiere decir? Que se repite periódicamente una cifra. Puede ser una cifra o varias cifras. ¿Tá? En este caso, y para marcar esa cifra que se repite indefinidamente, lo que se hace es ponerle una marquita ahí arriba, como un sombrerito. ¿Ah? Esto quiere decir que yo no voy a poder escribir indefinidamente el número 6 porque se me acaba el pizarrón. Entonces, ¿qué hago? Lo marco así y yo ya sé que este es un número periódico puro. ¿Por qué es puro? Es periódico porque tiene esto que me indica que el 6 se va a repetir indefinidamente, nada más que no lo escribo. Y es puro porque en la parte decimal, o sea, después de la coma, todo lo que viene después de la coma es el periodo. La otra diferencia, el otro número que puede aparecer es el periódico mixto. Periódico mixto. Que sería una cosa así. Lo que hay después de la coma no es todo periódico. Por ejemplo, podría ser 1,23. Y solamente el número que se va a repetir indefinidamente va a ser el 3. ¿Ah? Este es un número periódico mixto porque mezcla un poco de parte decimal y un poco de parte decimal periódica, que es la que se repite. En este caso, la parte decimal es toda periódica. Acá se va a repetir el 6 indefinidamente, acá solo se va a repetir el 3. Fíjense que un periódico no es necesariamente con una sola cifra. El periódico podría ser 1,21 y el 21 ser el periodo. ¿Qué es lo que se va a repetir indefinidamente? 21, 21, 21. Me lo está diciendo quién agarra este periodo, este sombrerito. ¿A quién agarra? ¿El 2 y el 1? Bueno, entonces el 2 y el 1 es el que se va a repetir indefinidamente. En el caso de un periódico mixto, acá te lo está diciendo, el que se repite es el 3. Entonces vas a escribir 1, 2 y acá empezás a repetir el 3. ¿Cuántas veces? Infinitas. Como no puedo escribir infinitamente, entonces ¿qué hago? Marco con este símbolo. Número decimal sin periodo, o sea que no se repiten sus cifras. Acá tiene todas las cifras del número, no hay ninguna que se esté repitiendo. Número decimal periódico, puro, tiene cifras decimales y la cifra decimal es justamente lo que se va a repetir periódicamente. Y número decimal, todos son decimales, ¿no? Pero número decimal
puro, periódico puro, número decimal, periódico mixto. Tiene una parte decimal que no es periódica, que no se repite, y una parte decimal que se repite indefinidamente. Yo acá di ejemplos donde la parte entera, esto vendría a ser la parte entera. La parte entera, el 1, acá también es 1 y acá también es 1. Esa parte entera, en este caso yo puse todos ejemplos con 1, pero podría ser cualquier número, incluso el 0. 0,3. Montañita acá. Este es un número periódico puro. ¿Tá? 0,2147. Y el periódico, lo que se repite es el 4 y el 7. ¿Tá? Periódico mixto. Y sin nada, sin ninguna montañita ahí que nos marque que hay periodo, podría ser un número decimal 0,34. Y nada más. ¿Tá? 3 tipos de números decimales. Lo que nos interesa a nosotros es cómo hacer para que estos decimales transformarlos en fracción y poder hacer operaciones. Porque la verdad que es bastante molesto hacer operaciones con números decimales, con números que tienen infinitos decimales. ¿Tá? Y ni hablar cuando la cosa es mixta, se complica por ahí un poco más hacer ese tipo de operaciones. Entonces lo que necesitamos, y esto lo definimos al comienzo, todo número racional se puede escribir como fracción o como decimal. Si yo tengo la fracción, obtener el decimal es muy fácil porque hay que dividir. Pero si yo tengo el decimal, tengo que poder pasarlo a fracción. Vamos a explicar primero este que es muy sencillo. ¿Cómo hago para pasar un número decimal, exclusivamente decimal, para pasarlo a fracción? Es muy sencillo. Se copia el número tal cual está, pero sin la coma. De lleno, todos los números que hay, de una los copio. Eso va en el numerador. Mi numerador va a ser entonces 123. Y después tengo que dividir por números, que van a ser múltiplos de 10. Puedo dividir por 10, por 100, por 1000, por 10.000, pero siempre por múltiplos de 10. ¿Quién va a marcar qué número va a ser? La cantidad de cifras decimales. Yo voy a poner siempre el 1 adelante, que son los múltiplos de 10, llevan el 1 adelante. Y después tengo 2 cifras decimales acá. Como tengo 2 cifras decimales, voy a poner 2 ceros. Esta es la fracción que se corresponde con este número. Si ustedes hacen esta división, les va a dar como resultado 1,23. ¿Está? Este es el caso más fácil. Pasar un número decimal, que no es periódico ni nada, es un número decimal lisa y llanamente, pasarlo a fracción. Bueno, copio el número tal cual está, me olvido la coma, acá está escrito, y lo divido por 10, por 100, por 1000. Bueno, eso depende de cuántos decimales tenés. Yo acá tenía 2 decimales, entonces puse 2 ceros. Terminé dividiendo por el número 100. Me queda el número 1,23. Vamos al caso del periódico puro. ¿Cómo hago para pasar un número periódico puro a fracción? La regla es muy sencilla. Yo les voy a decir una regla práctica. Esto después se puede demostrar, pero vamos ahora a mostrarles una regla práctica muy sencilla. En todos los casos tengo que copiar el número tal cual está, pero sin decimales. Sin coma. Entonces ahora, en vez de poner 1,6, voy a poner directamente 16. Y acá tengo que hacer una operación en el numerador. Primero escribo el número sin la coma, me queda el 16. Le voy a restar la parte entera. O sea, lo que no está de aquel lado de la coma. Lo que está delante de la coma. Le resto 1. En nuestro caso, la parte entera es este número 1 que está acá. Y en el denominador, lo que voy a poner son números 9. Solamente números 9. Puedo poner el número 9, puedo poner el número 99, puedo poner el número 999, siempre números 9. ¿Cuántos 9 voy a poner? Me lo indica este. Si yo tengo un solo decimal en el periodo, entonces voy a poner un solo número 9. Si yo tuviese más, tengo que poner más números 9. Y finalmente la fracción que queda es 16 menos 1 es 15. 15 novenos. Esta 15 novenos es la fracción que corresponde al número 1,6 periódico. ¿Tá? Número periódico puro. Escribo el número tal cual está, le resto, siempre es resta acá, le resto la parte entera, la parte que no es periodo, le resto, en este caso es el 1,
y después divido por cuántos 9. Y bueno, eso me lo va a indicar el periodo. Otro ejemplo acá, por ejemplo, 1,25 periódico. Entonces sería, copio el 125, le resto 1 y abajo divido por 99, porque 2,9 porque hay dos lugares en el periodo. ¿Está? Entonces acá la fracción correspondiente sería 124,99. Bien, número decimal, número periódico puro. El último que nos queda por ver es el número periódico mixto. Y el procedimiento es el mismo, es muy sencillo. Copio el número tal cual está, 123. Le voy a restar ahora. ¿Qué le tengo que restar siempre a los números? La parte que no es periódica. ¿Cuál es la parte que no es periódica acá? El 1 seguro, porque es parte entera. Pero este 2, aunque sea parte decimal, no es periódica. Entonces lo tengo que incluir. Cuando yo digo voy a restar la parte que no es periódica, entra el 1 y entra el 2. Queda fuera el 3, que es lo que es periódico. Entonces le voy a restar 12. Ya me olvido las comas acá. Y abajo voy a poner ahora, la diferencia entre el puro y el mixto es que en el periódico puro, solo en el denominador van números 9. Y en el periódico mixto, en el denominador van 9 y ceros. Los 9 te los indica este. ¿Tá? El periodo. Digo, ¿cuántos 9 van a ir ahí? Un 9. Y voy a poner ceros. ¿Cuántos ceros van a ir? Van a ir ceros de acuerdo a cuántos números hay después de la coma, pero que no son del periodo. En este caso, hay un número después de la coma que no es parte del periodo, es el número 2. Entonces tengo que poner un 0 por culpa de ese. Repito, copio el número tal cual está, 123. Le resto todo lo que no es periódico, en este caso el 1 y el 2, que me forma el número 12. Se lo resto. Al denominador pongo números 9, tantos 9 como haya, como cifras tenga el periodo. Este periodo tiene una sola cifra, que es el número 3, pongo un número 9. Y pongo números ceros, tantos ceros como números decimales haya, pero que no son parte del periodo. En este caso hay un solo número decimal, que está después de la coma, pero que no está dentro del periodo. Ese es el número 2. Hay uno solo, pongo un número 0. La fracción entonces va a quedar 123 menos 12. Me queda 111. Y abajo 90avos. La fracción 111 90avos es la que se corresponde con el número 1,23 y el 3 como parte periódica. Un ejemplo más del mixto que siempre complica las cosas. 3,4, 5, 7. Y vamos a hacer que el 7 solamente sea lo periódico. Entonces, el procedimiento me dice, copia todo como está, 3, 4, 5 y 7. Restale lo que no es periódico. ¿Qué no es periódico acá? El 3, el 4 y el 5. Abajo, tenés que poner números 9, tantos como te indica el periodo. El periodo es un solo número decimal o un solo número 9. Tenés que poner números ceros. ¿Cuántos ceros ponés? Tantos números decimales hay, pero que no son parte del periodo. Hay dos números decimales que no son parte del periodo. El 4 y el 5. Son dos números, ponemos dos ceros. Tendría que hacer esta cuenta, a ver. 3.457 menos 345. 3.112. Y abajo 900. ¿Ah? Que habíamos puesto el denominador. Si ustedes hacen la comprobación 3112 dividido en 900, igual en la calculadora, les queda el número 1,23 y el 3 se repite, acá les queda 3,457 y el 7 se repite indefinidamente. ¿Está? Bien. Hasta ahí con la clase de hoy. ¿Qué me interesa? ¿Por qué hago esta introducción?
definimos el número racional, vimos que se puede escribir como forma fraccionaria y decimal, vimos las operaciones en forma fraccionaria, que es como pretendo trabajar, en forma fraccionaria, y vimos cómo hacer los distintos números decimales para pasarlos a fracción. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Bueno, resolver algunos cálculos que impliquen las operaciones, que impliquen pasajes de números decimales a fracción, para después poder resolver los famosos cálculos combinados con todas las operaciones. En realidad no son todas, porque nos falta la radicación y la potencia. Pero para un comienzo, para arrancar, vamos a arrancar con estas 4 operaciones: suma, resta, multiplicación, división, y con la posibilidad de que en un cálculo combinado te aparezca un número decimal, que puede ser decimal puro, decimal solamente, decimal periódico puro o decimal periódico mixto, que ustedes lo puedan pasar y después puedan resolver el cálculo combinado. Ahora les voy a subir en otro videito algún cálculo como ejemplo, y después les voy a hacer llegar una práctica que es simplemente esta hoja del libro que tiene unos cuantos ejercicios de cálculos combinados con números racionales, con fracciones, con números decimales. Después la mando en foto aparte para que ustedes puedan hacer la práctica. ¿Está? Cualquier duda que surja respecto a esta explicación o de los ejercicios que les mande a hacer, me escriben al mail de contacto que le pasamos por los preceptores y yo voy contestando. ¿Tá? Pero en un primer paso me parece que las 4 operaciones y esta posibilidad de pasar los números decimales a fracción ya les permite hacer esta primera práctica. Así que bueno, espero sus respuestas.